determinado momento se quedó con el mundo. La caída del sector comunista determinó que Fukuyama escribiese el fin de la historia. El fin de la historia era: el capitalismo se quedó absolutamente con todo. Así nos ha ido. Ha sido tremenda cada una de las décadas que vinieron después de los años 90. Y cuando uno echa un vistazo al mundo se da cuenta que hay una crueldad que no tiene límites. Estos 500 pasajeros de esta barcaza que se van a caer en el Mediterráneo, con el sueño de ir a limpiar vidrios, aunque sea a alguna ciudad europea para poder comer, son la síntesis de una verdadera tragedia humanitaria. 62 personas en el mundo tienen lo que 3.500 millones de personas. El 1% es dueña de lo que el 99% sumado reúne. Esto es muy cruel. Y esto es algo que lo viven con absoluta naturalidad en el mundo, pero también dentro de los países. Las medidas que se toman en la Argentina cuando se habla de gobierno de los ricos, cuando uno ve un fenomenal traspaso de bienes económicos que podrían estar en la clase media o en la clase más baja hacia las clases predilectas del gobierno, se da cuenta que quieren un mundo para poca gente. Cuando uno ve la Plaza de Mayo, vallada, sola, vacía, gris, advierte que esas 400 personas que se fueron después a Olivos piensan que el resto del mundo no interesa demasiado. Un día van a poner un foso alrededor de la Casa Rosada con cocodrilos, algo que se parezca a lo de la Edad Media. Todo parece una metáfora de cómo es el mundo. Y en ese mundo nosotros queremos tocar algo que nos va a permitir hablar con la gente de Médicos Sin Fronteras, una de las instituciones más extraordinarias que existen, en la que hay argentinos como Juan Matías Gil. Juan Matías, es un gusto saludarlo, un honor. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Víctor Hugo, encantado. ¿Cuántos argentinos aproximadamente hay en Médicos Sin Fronteras? Bueno, no sabría decir exactamente, pero somos muchos y bueno, al margen de las nacionalidades, bueno, es un gran grupo de personas que lamentablemente hacemos el trabajo que otros deberían hacer, pero bueno, no están a la altura de las circunstancias y no podemos permitir que gente siga muriendo o padeciendo. ¿Desde cuándo está usted integrando Médicos Sin Fronteras? Desde el 2009 aproximadamente, trabajando en Asia, África, Medio Oriente. Y cuando ve estas tragedias como la que nosotros estamos documentando, esa barcaza que se dio vuelta con más de 500, esta vez uno puede decir, duele decirlo de esta manera, solamente 5 personas murieron. Y lo dice así porque a veces mueren 300, 400, en ocasiones han muerto todas. Estamos mirando una imagen que rompe el corazón ciertamente de esa barcaza que se dio vuelta. Cuando asiste a esas tragedias, ¿qué quisiera decirle al mundo? ¿Qué quisiera que se sepa? ¿Cómo quisiera luchar contra esto? No, sin lugar a dudas es algo vergonzoso que siga sucediendo en el siglo XXI y más que nada en la Puerto Europa. Estamos hablando de muertes certificadas, 5 o 7 personas, pero si vemos las imágenes podemos constatar que había mucha más gente dentro de esa barca que se fueron al fondo del mar sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, esas son las cifras oficiales de los cadáveres que se han encontrado, pero no es la primera vez que esto sucede. A nosotros nos pasó el año pasado presenciar una situación así, donde alrededor de 300 personas se fueron a pique sin poder ser conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Y en esta situación lo mismo, 500 y algo han sido rescatados, algunos cadáveres encontrados, pero muchos estaban dentro de esas cubiertas y lamentablemente van nutriendo el cementerio que es el mar Mediterráneo. Sí, no sé si ha andado por Algeciras, Juan, pero allí hay hasta cementerios especiales para quienes mueren en el mar, muchas veces enterrados como NN, pero cuando consiguen saber los nombres de las personas por algún motivo, por algún documento que aparece, hacen el traslado de los cadáveres como si fuera un negocio complementario hacia el África. ¿Este episodio lo conoce así? No, por supuesto, esas son situaciones que suceden y lo que agrava esta situación, que son gente que escapa de sus países en guerra, de dictaduras o de la miseria extrema, en busca de un futuro mejor, y no hay lista de pasajeros, ¿no? Estamos hablando que hace
hace un siglo la gente era expulsada del periodo de entreguerras o de las guerras mundiales, y había una lista de gente que subía a cada barco con un protocolo de los requisitos que deberían cumplir. Esto no existe en la gente que aborda, por ejemplo, en esta ruta del Mediterráneo Central de Libia, un país totalmente en una crisis institucional, económica, política, gente desesperada que se sube a un barco sin saber a lo que se va a tener, y que pueden suceder estas situaciones, ¿no? Sucedieron ya, sucedieron ayer y van a seguir sucediendo en la medida que no haya políticas públicas responsables que puedan evitar esto, como por ejemplo que se pueda requerir protección y seguridad de los países de origen o de los países en tránsito de estas rutas migratorias, ¿no? Entonces lo vamos a seguir padeciendo sin lugar a dudas hasta que algo no cambie en las políticas públicas internacionales, en el derecho de los refugiados firmados en la Convención Internacional del año 51, sin lugar a dudas, y lamentablemente seguirá sucediendo. Estamos hablando que el año pasado murieron algo de 4.000 personas en el Mediterráneo, cifra parecida al 2014, y bueno, la única medida que están tomando los gobiernos europeos es externalizar las fronteras, llevar el problema lo más lejos posible de las fronteras europeas físicas. Juan, ¿qué pasa con los menores de edad, con los niños o con las niñas que van en ese tipo de balsas y que en muchos casos pierden a sus padres y quedan desamparados y quedan solos? ¿Cómo se hace para que esos chicos vuelvan, los que hayan sobrevivido, a tener un hogar? ¿Cómo se sigue ese transcurso de trámites? ¿Cómo es esa historia? Bueno, sin lugar a dudas son de la gente más vulnerable, ¿no? Son los menores no acompañados que tienen, bueno, deberían de gozar de derechos especiales. Hoy el sistema europeo de recepción no está preparado para absorber toda esta gran masa de personas, incluidos los niños. Estamos hablando que hay muchos menores retenidos en los centros de recepción, cuando hablamos del sistema italiano, y que no saben cómo incluirlos en la sociedad, cómo absorberlos, cómo darle una oportunidad de vida. El sistema está totalmente colapsado. Juan, muchísimas gracias por este contacto. Siempre se pregunta uno qué hay en ciertas personas, como en ustedes podría decir, para vivir desde esta generosidad, esta historia de tanto dolor. Le agradezco enormemente y volveremos a conversar. No, muchas gracias a usted por la difusión. Juan Matías Gil, de Médicos Sin Fronteras. Víctor Hugo, finalmente, como comentábamos hace un par de días, la CTA anunció que iba a hacer una movilización a Plaza de Mayo con cese de actividades.